En este ejemplo nos pide calcular los efectos para los factores del ejemplo 1. Obtenga los gráficos de interacción y concluye. Bueno, ¿qué cosa es un efecto? Un efecto nos va a decir qué tanta es la magnitud en la que un factor afecta positiva o negativamente la variable de respuesta. Bueno, una manera sencilla de visualizar estos factores es mediante gráficos. Entonces vamos a Excel para calcular primero los efectos y después graficarlos y ver qué significa lo que vamos a obtener. Bueno, aquí ya tenemos los datos y la resolución para el ejemplo 1. Bueno, lo que sigue a continuación para establecer o determinar los efectos es que debemos de obtener los promedios por nivel. Esos directamente van a salir de la suma por nivel para cada factor. Entonces aquí yo voy a colocar ya todas las fórmulas y ahorita las explico. Entonces tenemos promedios por nivel. Por ejemplo, el promedio para el factor A en su nivel 1 es 45.5. Ese es donde resulta de dividir 91 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son solamente dos observaciones en que el nivel 1 aparece en el factor A. Es decir, este 1 y este 1, que corresponde a estas dos variables de respuesta. 28 más 63, 91 sobre 2, el promedio es 45.5. De igual forma para el factor B en su nivel 1, 69 sobre 2. Factor A en su nivel 2, 86 sobre 2. Y factor B en su nivel 2, 108 sobre 2. Ahora sí vamos a calcular los efectos. Bueno, el efecto de A, ¿de dónde sale? De la resta entre los promedios para el factor A en su nivel 1 y en su nivel 2. 45.5 menos 43 y 34.5 menos 54. Entonces aquí vemos que el efecto mayor en valor absoluto es del factor B, que afecta negativamente la variable de respuesta. Y el factor A, su efecto es menor en valor absoluto, afectándolo en este caso de manera positiva. Y bueno, ¿cómo se grafican estos datos para obtener la gráfica de efectos? Gráfica de efectos en este caso principales. Bueno, vamos a tener lo siguiente. Una manera de resumen, entonces tenemos que el factor A, su promedio en el nivel 1 es 45.5, el promedio en el nivel 2 43. Son estos de acá. El factor B, promedio para el nivel 1 34.5 y el promedio para el nivel 2 54. Y ahora vamos a ordenar estos datos para poderlos graficar. Factor A en su nivel 1, factor A en su nivel 2, factor B en su nivel 2, factor B en su nivel 2, esto respecto a sus promedios. Y precisamente vamos a hacer un gráfico XY, donde X va a corresponder a estos datos y Y a estos otros datos. Entonces simplemente vamos a graficarlos. Vamos a insertar un gráfico apropiado. Creo que este es el que nos representa. Sí, es este. Entonces aquí, para que se vea de mejor forma, hay que modificar la escala. Vamos a ponerle de 30
a 55, a ver si se alcanza a notar mejor. De 30 a 55. Y vamos a borrar esta línea de aquí. Ahí está. Entonces, aquí entre más verticales estén las líneas, nos va a indicar que el factor tiene mayor efecto sobre la variable de respuesta. La variable de respuesta acá se representa en el eje Y. Entonces, hoy vamos a agregar un título de eje. Y les acaba la respuesta media, es decir, la Y, la variable de respuesta. Pero aquí vamos a ponerle respuesta media, que va a ser nuestra Y. Y acá factor y nivel. Factor nivel. Es decir, con el factor A en su nivel 1 tenemos una respuesta media de 45.5 y con el factor A en su nivel 2 una respuesta media de 43. Para B de 34.5 en su nivel 1 y para su nivel 2 de 54. Bueno, aquí también le podemos poner un título. De y bueno, esto también lo podemos obtener por Minitab. Vamos a Minitab. Vamos al menú estadísticas, ANOVA, modelo lineal general y gráficas factoriales. Aquí ya tenemos los dos factores. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y de una vez vamos a marcar esta también de interacción y vamos a explicar qué significa eso de interacción. Aceptar. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, título. Podemos poner cualquier título. Modelo. Es decir, qué factores va a tomar en consideración para realizar el análisis y aceptar. Entonces esta es nuestra gráfica de efectos principales, que corresponde precisamente a la que obtuvimos por Excel. Y bueno, ya explicamos qué significa. En la gráfica de interacción no ha salido, vamos a ver por qué. Vamos acá, gráfica de interacciones. Respuesta será vamos a ver qué opciones tenemos. Y aquí sí ya tenemos la gráfica de interacciones. Entonces, ¿qué significa esta gráfica? Bueno, una interacción que nos estaría implicando que la respuesta de un nivel, más bien la respuesta de un factor en un nivel dado va a depender del nivel del otro factor. Un ejemplo que normalmente se maneja a manera didáctica es el ejemplo de tomar para el dolor de cabeza una aspirina. Entonces, cuando se tiene dolor de cabeza, algunas personas con tomar la aspirina les basta
para aliviar ese dolor. Algunas personas la mezclan la aspirina o toman la aspirina con coca y eso les potencia el alivio al dolor que les da precisamente la aspirina. Entonces precisamente eso es a lo que se refiere de interacción. A lo mejor la coca no te hace nada, la coca sola no te hace nada, como el refresco de cola, para que se escuche de otra forma. El refresco de cola no te hace nada para aliviar el dolor de cabeza, ni tampoco la pastilla por sí sola. Pero si las combinas, pastilla más coca, ya tiene un efecto distinto sobre en este caso la variable de respuesta, alivio al dolor de cabeza. Bueno, básicamente a esto se refiere en la interacción. Cuando dos gráficas como las que tenemos aquí se cruzan, eso significa que existe interacción. Cuando las pendientes de las rectas son diferentes, es indicativo de que existe interacción entre los dos factores. Aquí existe interacción entre los dos factores porque las gráficas se cruzan. Bueno, entonces resumiendo, cuando el efecto de un factor depende de otro factor, se dice que hay interacción. Y eso se observa gráficamente cuando las pendientes de las rectas de los efectos graficados para cada uno de los factores es diferente, como aquí se nota. Bueno, precisamente ¿por qué sucede ese efecto? Vamos a analizarlo aquí de manera parcial con el factor temperatura a su nivel 2. El factor temperatura en su nivel 2 da dos diferentes respuestas respecto al tipo de levadura. Dos respuestas que son hasta este punto significativamente diferentes. Bueno, podemos decir que son solamente diferentes. Cuando el factor de B, temperatura en su nivel 2, se combina con el factor levadura a su nivel 2 también, nos da una respuesta media de 45. Pero ese mismo nivel de temperatura 2, cuando se combina con un nivel o con una levadura en su nivel 1, nos da una respuesta media de 73. Entonces precisamente esta diferencia entre estas dos combinaciones es la que nos determina que existe el efecto, que existe, la interacción. ¿Qué tan importante es esa interacción? Pues tendríamos que realizar un análisis ANOVA para determinar que ya que existe esta interacción, ver si realmente ahora es significativa. Porque a lo mejor puede resultar que sí la interacción existe, pero a la hora de hacer un análisis de varianza no es significativa a un cierto nivel de confianza. Bueno, esto ya lo estaremos haciendo en ejemplos posteriores.